Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por acompañarme un día más con las reflexiones con la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo Éxodo 6 y 7, Levítico 5 y Salmo 47. Yahvé respondió a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Yo seré más fuerte que él, y no solo los dejará partir, sino que él mismo los echará de su tierra. Dios habló a Moisés para decirle: Yo soy Yahvé, que me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios de las alturas, pues no quise revelarles este nombre mío, Yahvé. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieron como peregrinos. Y ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel, oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte: yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quitaré de sus espaldas el yugo de Egipto. Y los introduciré en la tierra que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré como herencia propia. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero no le hicieron caso, porque estaban desanimados y agobiados por sus duras labores. Yahvé habló a Moisés: Ve a hablar a Faraón, rey de Egipto, y dile que despida a los hijos de Israel para que puedan salir del país. Pero Moisés contestó: Si los hijos de Israel no me hacen caso, ¿cómo me escuchará Faraón? Y además, me cuesta expresarme. Pero Yahvé habló con Moisés y Aarón y los mandó hacia los hijos de Israel y también hacia Faraón para sacar a su pueblo del país de Egipto. Estos son los jefes de las tribus: hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc y Falú, Gersón y Carmi. Estas son las familias descendientes de Rubén: hijos de Simeón, Jamuel, Jazmín, Ahod y Jagüen, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón, Labni y Semei, con sus descendientes. Hijos de Kehat, Amram y Jizhar, Hebrón y Osiel. Kehat vivió 133 años. Hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos son los descendientes de Leví según sus familias. Amram se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos. Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Hijos de Jizhar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los de Osiel, Misael, Elisafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nahasón, de la que tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Aser, Elcana y Abiasar. Estas son las familias de los coreitas. Pero Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, con quien tuvo un hijo, Finjas. Estos son los jefes de las familias levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a los que se dirigió Yahvé para sacar a los hijos de Israel de Egipto, ordenados como un ejército. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos son Moisés y Aarón. El día que Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo: Yo soy Yahvé, dile a Faraón todas las cosas que yo te mando, o que yo te mandé. A lo cual respondió Moisés: ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo tan malo para hablar? Yahvé dijo a Moisés: Mira que te he constituido como un Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta.
Tú le dirás a Aarón todas las cosas que yo te mando, y él hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Sin embargo, haré que se mantenga en su negativa, y por más que yo multiplique mis prodigios y milagros a costa de Egipto, con todo no te hará caso. Yo entonces haré uso de todo mi poder para sacar a mi pueblo del país de Egipto, a fuerza de duros castigos. Así entenderán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando vean mi poder para sacar de su país a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron tal cual Yahvé les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron con Faraón. Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón: cuando Faraón les diga que hagan algún milagro para confirmar las palabras de ustedes, tú dirás a Aarón: toma tu bastón y lánzalo delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Faraón llamó entonces a sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes. Pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Al ver esto, Faraón se puso más duro y no escuchó a Moisés y a Aarón, como Yahvé le había predicho. Yahvé dijo a Moisés: Faraón es porfiado. Se ha negado a que salga el pueblo, pero vuelve a encontrarlo en la mañana a la hora en que vaya a bañarse. Lo esperarás a la orilla del río Nilo, llevando en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente, y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Deja salir a su pueblo para que lo vayan a adorar en el desierto. Hasta ahora no has escuchado, pero en esto reconocerás a Yahvé. Mira, voy a golpear el Nilo con mi bastón y las aguas se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu cayado y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre su río, sus canales, sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en las vasijas, tanto de madera como de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron y el río quedó contaminado, de manera que los egipcios no pudieron beber más agua del Nilo. Y hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con las fórmulas secretas, y Faraón se puso más porfiado todavía, como Yahvé lo había dicho. Se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. El faraón volvió a su casa como si nada importante hubiera ocurrido. Sin embargo, los egipcios tuvieron que cavar pozos en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber del río. Y así transcurrieron 7 días desde que Yahvé golpeó el río. Yahvé dijo a Moisés: preséntate a Faraón y dile de parte de Yahvé: deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Si te niegas a dejarlo salir, castigaré a tu país con plaga de ranas. El río pululará de ranas. Se subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio, en tu cama, en la casa de tus servidores y de tu pueblo, en tus hornos y en tus provisiones. Contra ti, contra tu pueblo y contra todos tus servidores subirán las ranas. Ahí termina Éxodo. Ahora vamos hacia Levíticos 5. Sacrificios por varias culpas. Si una persona que podía testificar respecto de algún crimen
del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo, al oír las palabras de la maldición contra quien no quiso denunciar al culpable, carga con su pecado. Voy a leer esa parte otra vez porque no la entendí muy bien. Si una persona que podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo, al oír las palabras de la maldición contra quien no quiso denunciar al culpable, carga con su pecado. Ok, si uno ve a alguien que hace mal y no dice nada, uno carga con su pecado. Wow. También aquel que toca cosa impura, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro, sin darse cuenta, pero después se da cuenta y se encuentra culpable. O bien toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, sin darse cuenta, pero después se da cuenta y sí se hace culpable. O bien la persona que sin darse cuenta jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra culpable. El que es culpable es uno de esos casos, confesará primero su pecado, luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Cuando su situación económica no alcance para una res, a lo menos ofrezca a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, que fue lo que ofreció la Virgen cuando fue a hacer la presentación de nuestro Señor Jesucristo, porque su situación económica no les alcanzaba para una res. Ok, cuando su situación económica no alcance para una res, ese es el capítulo 5, versículo 7, por si lo quieren leer ahí. Cuando la situación económica no alcance para una res, a lo menos ofrezca a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbra a hacer. Cuando el sacerdote hace la expiación por este hombre, por su pecado, este hombre es perdonado. Pero si no tiene para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por su pecado 1/10 parte de flor de harina, en que no ha de mezclar aceite ni poner encima incienso alguno, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual tomará un puñado entero de harina, lo quemará sobre el altar encima de los holocaustos para Yahvé, en memoria del que ofrece. Así el sacerdote hará la expiación por él y por su pecado, y le será perdonado. También el sacerdote guardará su porción como para las ofrendas. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error al no dar todo lo que debía consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor que tú apreciarás según lo que vale en siclos de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que retuvo y lo dará al sacerdote, agregando 1/5 parte. El sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si un hombre peca haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, se hace culpable aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor, según lo que tú mismo apreciarás. Al sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. Es un sacrificio por el pecado, ya que era culpable a los ojos de Yahvé. Yahvé habló a Moisés para decirle: se trata del que cometió pecado e infidelidad contra Yahvé en la forma siguiente: defraudó a su prójimo referente a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó o mintió, e hizo falso juramento respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo cualquier otra cosa en que suelen pecar los hombres.
Ya que pecó y se hizo culpable, tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza o lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró. Y por lo que hizo falso juramento. Añadirá además la quinta parte. Traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una res de ganado menor, y lo dará al sacerdote a proporción y medida del delito. El sacerdote hará la expiación por él en presencia de Yahvé, y le será perdonado cualquier pecado que haya cometido. Eso fue Levíticos. Los Levíticos creo que son como las leyes y básicamente son las leyes que uno sigue o los sacerdotes siguen para perdonar nuestros pecados, o lo que se hacía antes, lo que hacían los judíos. Acuérdense que los católicos básicamente seguimos todo lo que los judíos hacían, pero se empieza a añadir otra cosa después de que nuestro Señor Jesucristo pues llegó a este mundo. Salmo 47. El Rey de todas las naciones. Llega el Señor al final de los tiempos para empezar su reino. Aquí se lo muestra subiendo a su templo en Jerusalén. Ya no es solamente el Dios de un pequeño pueblo, de una iglesia minoritaria. Todos los pueblos lo reconocen. De alguna manera, esta subida triunfal empezó con la ascensión de Jesucristo resucitado. Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con voces de alegría, pues el Señor es el Altísimo, el terrible, un Rey grande sobre la tierra entera. Él somete a las naciones y las pone a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia, colmó de gloria a su pueblo amado. Dios sube entre voces alegres. El Señor llega al sonido de trompetas. Canten y canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey, porque Él es Rey de toda la tierra. Cántenle un himno. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los jefes de las naciones, y Él está sobre todos. Los salmos, acuérdense que son cantos. Realmente no sabría qué tono ponerle a esos salmos para cantarlos, y creo que no, para ahorrarles sus oídos, no lo voy a hacer. Muchas gracias por acompañarme con las lecturas de la Biblia. Ojalá y siga todos los días. Parece que voy a tener que grabar 2 por un día. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Les agradezco muchísimo. Que Dios tenga su palabra en nuestra mente, que salga de nuestra boca y esté en nuestro corazón. Nos bendiga, nos cuide, nos guarde y hasta pronto.